Muy bien, Francisco, pues muchas gracias. Bienvenido al set de Woman Evolution. Bienvenido a esta nueva edición del Congreso Woman Evolution, que teníamos muchas ganas. Gracias por los esfuerzos y por el compromiso que día a día pues, lleváis a cabo tú, tus colegas, ¿no? en la salud, ¿no? Porque, si no me equivoco, estás muy vinculado a una aplicación que se llama Medtronic, ¿no lo digo bien? Es una compañía, es una empresa de tecnología sanitaria, líder en el mundo. Sí. Y en España activa desde hace mucho tiempo, y soy directivo de esa compañía aquí en Madrid, para España y Portugal. Muy bien. Francisco, ¿nos podrías contar cuál es el objetivo del Executive Master de Organizaciones Sanitarias, sobre todo del momento del que venimos y hacia dónde vamos? Esa es una magnífica pregunta, porque justo con la pandemia pues hemos tenido que reconvertir no solamente en el formato, que era exclusivamente presencial, y hacerlo híbrido, pero también reconvertirlo en los contenidos, porque la pandemia ha cambiado muchos aspectos de la asistencia sanitaria. Y nosotros formamos directivos, gente que toma decisiones en los hospitales y en las organizaciones sanitarias, ¿no? Y el entorno les ha cambiado. No es solamente por la epidemiología, que también, sino por la crisis económica asociada a la pandemia, que es muy importante, y por la necesidad de manejar ahora fondos europeos que van a ir en buena parte destinados a reforzar el sistema sanitario. Es decir, que vamos a necesitar directivos, y tenemos que formar directivos capaces de dirigir organizaciones complejas, como son los hospitales, ¿no? Con multitud de servicios clínicos, con una presión asistencial tremenda, con la lista de espera esa que ha quedado un poquito pendiente durante la pandemia, pues porque los pacientes tenían miedo de ir, pero ahí siguen, no se han curado, y para manejar económicamente esas organizaciones. De manera que tenemos un reto muy interesante, muy interesante. Hemos empezado la última edición en abril, ya presencial, de una manera completamente convencional, pero con los contenidos muy adaptados a esta nueva realidad. Totalmente. ¿Cuáles crees, bajo tu criterio, que son los retos dentro de las compañías con lo que está vinculado con la salud de los empleados? ¿Cuáles van a ser esos retos? Bueno, hay dos así que son bastante obvios. El primero, o son bastante evidentes, ¿no? El primero es la presencialidad y no presencialidad. Ese a todos nos lo imaginamos, pero no es fácil. Porque es verdad que mucho del trabajo que hacíamos antes en la oficina lo podemos hacer en remoto, pero también es verdad que si todo se hace de esa manera, la compañía pierde sensación de equipo y de pertenencia. Entonces, encontrar el equilibrio entre lo que nosotros lo llamamos el modelo híbrido, ¿no? El equilibrio entre la presencialidad y el trabajo en remoto va a ser difícil. Ese es el primer desafío. Y el segundo desafío es también la crisis económica afecta a las empresas y afecta al consumo y a las ventas. ¿De qué voy a hablar en el sector en España, ¿no? En el sector sanitario también, aunque parezca que ustedes no han dejado de trabajar. No hemos dejado de trabajar, pero hemos asumido riesgos muy importantes cuando todavía no había protección ni se sabía muy bien por dónde iban los tiros, y eso hay que recuperarlo también y volver a los umbrales de normalidad. También en la producción, ¿no? de bienes y de tecnología, pues hemos tenido problemas de abastecimiento o en algún caso de superconsumo, ¿no? De respiradores, cuando el mercado lo compraba todo, y esto hay que otra vez balancearlo, y ahí nos quedan 2 o 3 años
de reto importante. Y finalmente, otro que es más soterrado, pero también está la transformación digital. Ahí quería llegar yo. Ese binomio, digitalización y salud. Sí. La digitalización no es un objetivo en sí mismo en la salud, es una herramienta para la salud. ¿Y qué va a permitir esa herramienta? Va a permitir hacer las cosas que hasta ahora teníamos que ir al hospital a hacerlas y poder hacerlas en lo que se llama el control remoto de pacientes. Esto es un gran desafío. Los hospitales se van a quedar para las cosas que no pueden ser resueltas de manera digital. Y eso es mucho cambio en las consultas, en las visitas, en las intervenciones, en la preparación de los pacientes, en el seguimiento de los tratamientos. Por ejemplo, en lo que llamamos nosotros la adherencia al tratamiento. Cuando uno sale del hospital, pues sale un poquillo asustado y se toma religiosamente lo que le mandan, pero luego pues se va uno relajando y se pierde adherencia. El mundo digital permite hacer un seguimiento de se ha tomado, no se ha tomado, hágase esta medición, tome, dígame lo que. Es decir, que se puede tener control del paciente sin su presencia en el hospital. Lo agradece el paciente, porque está más empoderado, más dueño de su... aprende a manejar mejor su enfermedad. Le viene bien al hospital porque solo recibe aquello que estrictamente necesita. Y un detalle que no es menor, y es que es más eficiente, se consume menos recursos haciendo las cosas mejor. De manera que lo digital en la salud está llamado a un papel muchísimo mayor del que tiene ahora. Claro, me imagino que para las personas más mayores, que no son nativos digitales, tendrán que... Bueno, las herramientas yo creo que eso tiene un componente, hombre, si es muy mayor, pero igual de dificultad que tienes para leer un libro o para bajar a hacer la compra. Pero tiene un poquito de leyenda urbana eso, porque hoy las aplicaciones son tan intuitivas. Sí. Y tan fáciles, y a lo mejor necesita un poquito de educación al principio, pero si son 3 clics o 4 clics, cuando se lo aprende y piensa que se ahorra vestirse, que venga el hijo a buscarlo, ir al hospital, hacer la cola, todo sigue bien, y volver, y eso lo arregla con 3 clics, y estoy mejor controlado, esto va a entrar, no será una barrera esa. Me gusta mucho que diga esto porque, bueno, pues es verdad, puede ser una leyenda urbana, pero si los ingenieros nos lo facilitan con esas herramientas fáciles, intuitivas, pues va a ser un gran facilitador. Bueno, he tenido la oportunidad hace un rato de entrevistar a Luisa, la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, y en la conversación, tanto en el speech que ha hecho en el acto inaugural como en la conversación que hemos mantenido, hablaba de un término que es el cuidado, es decir, los enfermos agradecen mucho, evidentemente, la formación de los médicos y que se van a aplicar, etc. Pero y ese cuidado, ese mimo, que durante todo este tiempo han tenido que verse solitos en una habitación, que no han podido compartir y que los médicos pues les han traído, las enfermeras, un iPad, han podido conectarse con sus seres queridos. Pues esa palabra, ese concepto cuidado me ha llamado mucho la atención. Sí, yo creo que eso también lo hemos aprendido, ¿no? Que no es solamente técnica, ni es solamente conocimiento, que también, que es una cosa necesaria, pero no es suficiente. Toda esa parte que tiene que ver con humanización y con otra cosa que es un poquito más elaborada, que es la experiencia del paciente, cómo él vive. No es como el cuerpo es tratado, que también es importante que esté bien tratado, pero cómo él vive su hospitalización, no digamos si está en una unidad de cuidados intensivos aislado. Eso lo hemos aprendido. El valor que tiene eso lo hemos aprendido o lo hemos reaprendido. No es solamente
parte técnica y la disciplina médica, que ha avanzado muchísimo, sino también la parte más personal, la más humana, la más de experiencia. ¿Sí? Un hotel puede ser fantástico, que si no hay amabilidad o no hay consideración o no hay algo de calidez, la experiencia no es la misma. Correcto. Ese concepto, Francisco, el de experiencia, bueno, pues muchas compañías ya han puesto en el centro de la organización la experiencia del cliente. En este caso sería la experiencia del paciente, ¿no? Sí, sí. Me imagino que dentro del Executive Master de Organizaciones Sanitarias debe ser un tema muy interesante. Este es Patient Experience, ¿no? o el Patient Pathway, para saber desde que, sobre todo en enfermedades más delicadas, ¿no? Cuando a una mujer le dicen que tiene cáncer, en ese momento su pronóstico, o conducir esa primera consulta, esa segunda, esa sensación de que la acaban de condenar y ayudarla a entender que no hay ninguna condena, sino que hay un camino que tiene piedras, pero que forma parte de la experiencia. Y a lo mejor la intervención quirúrgica o la radiación o la quimioterapia es la misma, pero bien explicada, anticipada, planificada, acompañada, no tiene nada que ver. Tuve la oportunidad de estar en una entrega de premios de proyectos sociales, de acción social, y me llamó mucho la atención un proyecto de unos jóvenes que tuvieron una iniciativa con las mujeres, para las mujeres, que era una camiseta que te daba las pautas para hacerte la auscultación mamaria, es decir, la palpación mamaria. La palpación, porque a veces no sabemos. Claro. Y me pareció un proyecto, la cantidad de proyectos que hay, pero eso me pareció, porque interesante. No sabemos, ¿no? Cómo hacerlo. Hay múltiples iniciativas. Una de las más transformadoras, diría yo, y es reciente, tiene 10 años nada más, es incorporar en la práctica médica como síntoma, anotar la opinión del paciente. No es solamente si la fiebre sube o baja de 38 a 36, no es solamente si hay más o menos dolor, sino cómo le ha parecido que lo hemos tratado. Y incorporarlo y estar en la obligación de rellenar eso como si fuera con el mismo peso que los síntomas, digamos, más biológicos, ¿no? Los Patient Reported Outcomes, ¿no? Los resultados que el propio paciente dice que tiene. No es solamente cómo estás con la radiografía, sino tú cómo te sientes. El preguntarle, ¿no? Eso es, porque eso obliga muchísimo a todo el aparato que está dando el cuidado a tener en cuenta, a ver, por ejemplo, no está ingresado. Sí. Y en el control de enfermeras pues se ponen a hablar de su familia y de no sé qué y de no sé cuánto en voz alta porque están de turno de noche, porque no se pueden dormir. Eso no está bien. Eso no es una muestra de respeto. Es entendible, pero no es una muestra de respeto que estén y yo estoy ingresado. O por ejemplo, que pasen 8 horas y nadie venga a verme y no tenga ningún monitor. Esas percepciones deben registrarse. Eso obliga a la organización a dar los cuidados de otra manera, porque si no tendrán que apuntar, esto no lo hemos hecho bien, la fiebre ha bajado, pero él no se siente bien. Muy interesante estos cambios. Pues vamos a tener la oportunidad de verle en el panel definido como Woman Evolution de Salud con la señora Luisa. Así que nada, que vamos a estar muy atentos a esa conversación que van a tener. Muchísimas gracias y ha sido un honor que hayan contado conmigo para este evento. Muchas gracias.